viernes, en horas de la noche, las primeras horas de la noche se espera esta situación, este tiempo que se estaría comportando de esta manera. Ojo, porque este aviso meteorológico fue emitido hace segundos nada más, hace minutitos, 19:03. La verdad que yo creo que esta ley es una equivocación muy grande. Y yo creo que esta ley podríamos decir como hoy y mañana tengo hambre. Eso ya lo dijo una colega investigadora y lo dijo no como en forma pasional, lo dijo con evidencias. Y la evidencia es muy fuerte. Y a mí me gustaría comenzar desmitificando una cuestión que se dice que los fondos van a ir decayendo y después no va a haber más dinero. Si no va a haber más dinero después, no tiene sentido lo hacer esta ley, porque ya no hay más dinero. Entonces, ¿para qué vamos a hacer una ley que no va a haber más dinero? Entonces, el primer punto importante es si hay dinero y si va a haber, y depende de las negociaciones y depende de la tarifa. Pero eso genera para mí un dilema moral y un dilema falso, en el sentido de que tenemos recursos para alimentos hoy, pero estamos hipotecando nuestro futuro. Y para mí es una situación demasiado grave, porque estamos destruyendo programas emblemáticos como Primera Infancia, capacitación docente, infraestructura, evaluación, colegios técnicos y todo lo que ustedes ya dijeron. Entonces, en realidad, concretamente, la alimentación escolar tiene que estar garantizada, pero también tiene que estar garantizada la formación de la persona. Y en ese sentido, a mí lo que me parece que esta ley precariza la alimentación de la persona. Y voy a decir por qué. Porque supedita la alimentación a fondos inestables y volátiles. Es decir, la mayoría de los países invierten, qué sé yo, de sus industrias o de los lucros de sus industrias, como Itaipú en este caso, invierte para educación y para investigación porque los procesos de educación son más largos. Pero no invierten en alimentación escolar en ese punto, porque el niño necesita comer hoy. Luego le podés decir, el río está abajo y la tarifa de Itaipú no fue conveniente, entonces hoy no va a comer. Eso no le podés decir al niño. Tampoco le podemos decir al niño, en realidad depende del acuerdo que debe tener con Lula. Eso no le podemos decir al niño para su alimentación. Y mucho peor todavía, no podemos colocar, este es un salón emblemático, a Costañú. Esto nos rememora a una situación importante en nuestra historia. Nosotros no le podemos decir a nuestros niños, ahora tu alimentación de todos los niños de Paraguay dependen de una potencia extranjera y de lo que ellos consigan hacer y decir con nosotros. Eso es vender nuestros niños. Discúlpenme, es un dilema moral demasiado fuerte. Nosotros no podemos plantear esa situación. Si la alimentación escolar es fundamental para nosotros, eso tiene que estar dentro del presupuesto nacional de gasto de la nación. Eso es lo que tiene que ocurrir realmente. No podemos vender nuestros niños. En fin, eso para mí es precarización. Pero además hace otra cosa peor todavía. Hace que el MEC pierda su calidad de órgano rector, en el sentido de que el MEC también aboga por la educación y la alimentación. Y la alimentación es una forma de educación también, pero en realidad se está gestando aquí la destrucción de ese proceso de educación e investigación. Entonces a mí me parece gravísimo lo que va a ocurrir. Yo quiero hablar desde el corazón y decirles, señores ministros, están cometiendo una equivocación. Les digo con toda sinceridad, y además les voy a decir lo siguiente. Creo que deben, si ustedes quieren realmente potenciar la educación, la alimentación y la investigación, lo que tienen que hacer es fortalecer el FONACIDE, fortalecer el FEI, cuiden el FEI. Es la mejor política pública que han tenido en los últimos 10 años. Sin contar que este propio gobierno también ha sido uno de los mayores impulsores del propio FEI. Entonces me parece un contrasentido que un gobierno que le da un impulso espectacular después sea el que mate. El paraguayo quiere trabajar honestamente y él pagarle la comida a sus hijos. No quiere que se le dé una dávida. Bueno, ahí está Cristian Scher hablando, es docente, investigador matemático. Qué importante lo que decía. Hay que fortalecer estos programas, lejos de debilitar. Y yo me quedo con la frase que mencionaba, entre otras tantas verdades. Decía, no le podés decir al niño que hoy no va a comer porque el río está abajo, porque la tarifa no fue conveniente, porque no hubo un acuerdo con una potencia mundial como es Brasil, y que por eso vas a dejar de darle un alimento tan importante, un plato de comida a un niño o a varios, que muchas veces, Diego, eso significa que el niño decida o que la familia del niño decida llevarlo a la escuela, no para que se eduque, para que coma. Lamentablemente, desde la pandemia hasta ahora se calcula que más de 400.000 niños jóvenes dejaron de ir al sistema escolar. Es gravísimo y hay que dar todo para que los chicos
puedan volver. Así que tema súper interesante que planteamos hoy, creemos. Después de escuchar esto, queremos también debatir un poco sobre el tema. Claro, principalmente, Diego, desde el enfoque, porque mucho ya estuvimos hablando del proyecto Hambre Cero en estos días, en estas semanas, pero ahora queremos darle el siguiente enfoque. A la par de esa situación que decíamos y que menciona el especialista, el investigador Christian Scher, también desde el punto de vista de que hay un temor generalizado en varios sectores, y uno de ellos es el sector universitario, de que se quite el blindaje tan importante a leyes conquistadas para fondear ese nuevo fondo de hambre. Y una cosita antes de empezar la charla, del sector académico, si bien hubo reuniones y demás, nunca se le aseguró de la misma manera que le aseguraron a los intendentes. Nunca se le blindó los fondos como si se le brindó a los intendentes. Así que eso nos preocupa, y me imagino que el sector académico está doblemente preocupado de que las cosas puedan quedar sin financiamiento. Estamos hablando de un país que no invertía nada en investigación y que de a poco va creciendo en eso. Totalmente, por eso decía Christian Scher, hay que cuidar el fondo para la excelencia. Nadie quiere dádivas, decía. La gente quiere que se aporte y ganarse la plata investigando, trabajando y enseñando. Totalmente. Bueno, queremos establecer un poco esta conversación justamente con representantes del sector universitario. Como decíamos, en este caso tenemos a dos dirigentes. Una de ellas es Aitana Gorostiaga. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Aitana? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por la oportunidad. Realmente también. Gracias por estar. Muy interesante lo que vamos a charlar, creemos. Bueno, y también nos acompaña Natalia López. ¿Cómo te va, Natalia? Hola, un gusto estar acá y muchísimas gracias por la invitación. También un saludo a toda la audiencia que nos está mirando. Ambas son de la UNA. Sí. ¿De qué facultad, perdón? Yo soy de la Facultad de Filosofía. ¿Y en tu caso? Yo soy de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNA también. Bueno, y queríamos hablar un poco de esto. Estuvieron en la audiencia. En la audiencia pública que hubo, estuvieron ahí. ¿Qué les dejó? ¿Tranquilidad, más duda, más preocupación? Realmente hablamos, todavía nos queda pendiente reunirnos a profundidad para hablar un poco qué nos deja, ¿verdad? Pero en un primer momento esta audiencia pública no nos dio la tranquilidad que esperábamos. Vinieron representantes del Ministerio de Economía a explicar un poco, pero las respuestas que nos dieron fueron de vuelta poco precisas. ¿Qué? Realmente eso es lo que nos dejó principalmente. Sí, hay que explicar un poco a la gente que no está demasiado ligada con el tema. ¿Qué es lo que específicamente les preocupa de la ley Hambre Cero a ustedes como universitarias? Lo que a nosotras nos preocupa es que con esta propuesta de proyecto de Hambre Cero que se presentó desde el Poder Ejecutivo, es que en el artículo 13 de las derogaciones se plantea derogar la ley de FONACIDE, que es de donde se está financiando ahora el arancel cero. También es de donde salen los fondos para la excelencia, para la investigación, para la salud. Entonces, es súper importante el proyecto que presentó el Ejecutivo. Nosotros apoyamos totalmente que se puedan hacer políticas, ¿verdad?, que garanticen que los niños, niñas, adolescentes tengan la alimentación asegurada, porque es súper importante. Nadie está en contra de eso, ¿verdad? Nadie está en contra de eso, ¿verdad? También nosotros sostenemos eso, porque es como ahora cada vez que cada sector está diciendo algo sobre el proyecto de Hambre Cero, entonces las autoridades están saliendo a decir, no, ustedes en realidad lo que están es en contra del hambre de los niños, ¿verdad? Pero no es así. El arancel cero es el tema del sector de ustedes que más le preocupa, más allá de la preocupación por la investigación y todos los doctorados y demás, pero con respecto al punto directo para el universitario, hoy es que corre riesgo el arancel cero. Así mismo, porque también nosotros tenemos que entender, ¿verdad?, que la ley del arancel cero se consiguió gracias a la lucha estudiantil, ¿verdad? Durante la pandemia, estudiantes de todo el país, ¿verdad?, no solamente de Asunción y Central, salieron a manifestarse en las calles, ¿verdad? Era una situación, la situación económica, ¿verdad?, es algo que realmente a nosotros nos afecta porque no se garantiza el ingreso, la permanencia y el egreso de los estudiantes universitarios, ¿verdad?, sino que todavía la educación superior se ve como que no es un derecho y lastimosamente es todavía un privilegio para nosotros y nosotras, ¿verdad?, porque el Estado no está garantizando la educación superior. Nosotros también no nos cerramos a discutir y justamente a apoyar también a lo que es los reclamos de los investigadores que dependen del FEI, justamente porque nosotros sabemos que la educación superior tiene 3 ejes fundamentales, ¿verdad?, que son enseñanza, docencia, ¿verdad?, extensión e investigación. Nosotros creemos que la producción científica en Paraguay todavía es muy incipiente. Vemos que en comparación a la región todavía estamos muchos pasos atrás, ¿verdad? Entonces,
creemos que tampoco hay universidad si no hay investigación, ¿verdad? Entonces los dos trabajamos en conjunto. Arancel Cero arrancó en 2021, ¿se empezó a aplicar ya? Sí, en el 2021. Y beneficia principalmente a estudiantes de colegios públicos y subvencionados, sí, y eventualmente egresados de colegios privados que justifiquen un estado de que no pueden pagar los aranceles, digamos. Sí, actualmente el Arancel Cero tiene un alcance de 9 universidades públicas y más de 50 institutos de enseñanza superior, ¿verdad? Porque lo que ocurre en el interior es que no hay universidades públicas, entonces los estudiantes la única opción que tienen es para ser profesores, para ser docentes, entonces todos esos estudiantes que están en la educación superior, digamos, son los que se ven afectados por eso. Y nosotros no tenemos actualmente como un número de personas afectadas porque tampoco hay acceso a la información, ¿verdad? ¿A cuántos alcanza? No, y eso tampoco desde las autoridades se garantiza, ¿verdad? O sea, ellos están diciendo, bueno, no podemos seguir garantizando el Arancel Cero, ¿verdad? Pero tampoco hay un control, ¿verdad?, de cuánto es. Incluso en la audiencia pública también lo que nosotros ayer escuchábamos por algunas autoridades que fueron de, como por ejemplo rectoras, ¿verdad?, y decanos de algunas universidades públicas, es que incluso la ejecución no se da al 100% de los fondos que tienen que llegar a las instituciones. Entonces, en estos pocos años que tenemos, ¿verdad?, el Arancel Cero, ni siquiera se está garantizando tampoco que toda la plata llegue a las instituciones, ¿verdad? No llega a la universidad, no llega a la institución. Ustedes con los compañeros, compañeras, en general sí tienen ese derecho, digamos. En general no se paga. Sí. ¿Notan eso entre los compañeros? Sí, de hecho que desde que hay la ley del Arancel Cero se puede ver también como un amplio ingreso, ¿verdad?, de estudiantes en carreras que anteriormente no había, ¿verdad? O sea, incluso en la Facultad de Arquitectura, ¿verdad?, que hay como algunos datos que estamos teniendo a través de unas investigaciones que estamos haciendo. En la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte de la UNA solamente hay 4.000 beneficiarios del Arancel Cero, ¿verdad? Y también en la Universidad de Canindeyú hay un dato del 2022 que es de 1.900 beneficiarios, ¿verdad? Entonces son miles de estudiantes en todo el país. Claro. Ahora, ¿ustedes cómo ven esta situación? O sea, ¿qué es lo que plantean ante la posibilidad de que se puedan tocar esos fondos para a su vez financiar lo que es Hambre Cero? Nosotros por sobre todo lo que decimos es verdad, esta cuestión de que son los dos derechos, es alimentación y es educación. Claro. Como que de repente en esta retórica de que vamos a alimentar a los niños, no, vamos a descuidar lo que es la educación superior, ¿verdad? Claro. Nosotros lo que estamos por sobre todo pidiendo es que se blinden estos fondos, ¿verdad? Ahora lo que propone el Ministerio de Economía es que esto pase de ser financiado por FONACYT y que pase a ser financiado por los recursos del Tesoro, ¿verdad? Pero nosotros cuestionamos, es más, ayer en la audiencia pública cuestionamos cuál es la viabilidad realmente de eso, ¿verdad? Porque hay cierto mensaje que da el Ministerio de Economía constantemente cuando se trata de presupuesto, de esta cuestión de que no hay fondos. Sí. No hay fondos para esto, vamos a recortar esto, pero de repente había sido todo lo que cubre FONACYT, siempre lo pudo cubrir el tesoro, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es ahí la lógica? Ahora, que cubra el Tesoro implica una discusión anual sobre el monto. Claro. Que puedan perder el monto, que sea mayor a veces. El lobby, otros intereses, o sea, cada año puede estar garantizado como no, porque por de pronto es solamente el compromiso de palabra, no hay nada todavía firmado. Es más, justamente lo que es fuente del Tesoro, para nosotros nuestra experiencia, años de experiencia en la educación superior nos dice que esto no es tan así, ¿verdad? No es que nos van a dar siempre como decís, ¿verdad? Claro. Es más, los docentes, yo puedo contar de mi experiencia de mi facultad, ¿verdad?, la Facultad de Filosofía. El año pasado los docentes estuvieron en paro justamente reclamando aumento salarial, ¿verdad?, porque tuvieron un ínfimo aumento en los últimos 10 años, ¿verdad? Estas cuestiones, los montos como que en el presupuesto a veces se congelan y no están acorde a lo que es, ¿verdad? Hablando en palabras simples, ¿verdad?, el valor del dinero, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿se sabe, Aitana, Natalia, cuánto es el monto destinado a Arancel Cero ahora mismo? Y el monto aproximado es de 60.000 millones de guaraníes. Y al principio lo que se hizo, ¿verdad?, lo que se solicitó, ¿verdad?, cuando empezó todo, cuando se hicieron las movilizaciones y también cuando se había presentado el proyecto del Arancel Cero, era que se pueda garantizar con al menos
122.000 millones de guaraníes, ¿verdad? Pero en realidad en ese momento ya se quiso, ¿verdad?, que el arancel cero fracase. Entonces, desde las autoridades salió como esto de, no, la mitad nomás lo que le podemos dar a las universidades y a los institutos de enseñanza superior. Claro. Entonces, por eso es que es más o menos 60 millones de guaraníes aproximadamente. Y la experiencia muestra que hay muchísimos jóvenes que no podrían estudiar si tuviesen que pagar los aranceles, así de claro, o sea, marca la diferencia para muchos estudiar o no estudiar directamente. Realmente sí, eso justamente nosotros estamos haciendo también nuestro trabajo, como que estamos también investigando, así como investigamos datos, investigamos también experiencias, ¿verdad? Hablar un poco con los compañeros, recopilar un poco sus vivencias y nos fueron contando, ¿verdad? Muchos que egresan, por ejemplo, lo que son las escuelas nocturnas, recién en educación para adultos y ahora están accediendo, ¿verdad? Se están animando a ingresar a la educación superior. Gente que ahora puede costear los otros gastos, ¿verdad? Porque hablamos también, así como hablamos alimentación en las escuelas, los universitarios también se tienen que alimentar, ¿verdad? Me van a corregir, pero tengo entendido que también esto les exime de pagar los cursillos para el ingreso, que también es una gran traba para muchísimos chicos, ¿verdad? Chicas van a prepararse para la facultad. Justamente, eso es donde nosotros vemos mucho aumento, es en las carreras donde los cursillos son más caros, ¿verdad? Sin embargo, vimos trabas en ciertas universidades, o sea, ciertas facultades en realidad, principalmente de la UNA, que fueron cerrando sus cursillos, como es la Facultad Politécnica, que justamente ellos declaran que cierran sus cursillos porque no hay el desembolso, ¿verdad? Y de vuelta, eso es nuestra preocupación, el desembolso, ¿verdad? Ahí esto es lo que nos moviliza el día de hoy. Claro. Bueno, queremos compartir también algunas placas. Ustedes nos van a ir diciendo o ahondando en detalles de esta situación del arancel cero. Es una ley que establece la gratuidad de los cursos de admisión y de grado en todas las universidades públicas y fue promulgada por el Ejecutivo en octubre del 2021. ¿A cuántas dijiste que alcanza? 9 universidades públicas. Sí. Públicas. Y más de 50 institutos de enseñanza superior. Ok, ahí tenemos el dato específico. Vamos a la siguiente. Y aquí están lo que ya nos hablaban tanto Aitana como Natalia también y que era motivo de debate ayer en esta audiencia pública en el Congreso. Lo que temen los estudiantes y hace referencia a los siguientes puntos. Que el gobierno use el dinero de arancel cero que está incluido dentro del FONACIDE, dejando sin financiación, sin financiamiento, programas como lo que ya nos decían ellas, el arancel cero en las universidades, pero también hay otros aspectos que ustedes temen. Este tema del boleto estudiantil también se fondea con esos recursos, ¿verdad? Que hace referencia a los estudiantes ya de colegios secundarios, ¿verdad? Sí, justamente también ayer los compañeros de estudiantes secundarios estuvieron planteando, ¿verdad?, de cómo actualmente el gobierno tiene que dar lo que es el boleto estudiantil y ni siquiera está pudiendo cumplir con esto, ¿verdad? Que ellos están reclamando hace más de 2 años más de 20.000 tarjetas que se tienen que imprimir y ni siquiera el Estado hoy está pudiendo lograr eso, ¿verdad? La impresión de los boletos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hoy, sabiendo, ¿verdad?, que el gobierno no está cumpliendo con una responsabilidad que ya asumió hace muchos años, porque él también, la ley del boleto estudiantil secundario es una conquista también de los estudiantes, claro, y hoy plantea que va a cubrir el almuerzo de los niños, niñas, adolescentes, entonces realmente hay como más dudas, ¿verdad?, cada vez que también salen a hablar, porque no está realmente garantizado y es como se nota mucha improvisación también a la hora de pensar en políticas públicas. Estamos hablando de arancel, ustedes también ya hablaron del tema de alimentación de los chicos, también el tema del transporte es clave, ¿verdad? Muchísimo afecta al sector universitario, el pésimo transporte público que tenemos, o sea, son varios puntos en la agenda que hay que hablar. Sí, tenemos que hacer una pausa nosotros, ¿verdad? Pero queremos seguir hablando de esto. Y saludo también a todos los estudiantes que están viendo. Hay preocupación, creo que es genuina preocupación, porque en este momento, si bien es cierto, se puede discutir incluso si la ley va a regir ya para la gente que está en las universidades, podría quedar desfinanciado. Desde me dicen que no va a pasar, pero por lo pronto es la palabra. Claro, igual que las otras promesas de las cuales incluso aquí estaba hablando Natalia, ahora lo que tiene que ver con este boleto estudiantil. Bueno, hacemos una breve pausa, 19:24, y a la vuelta seguimos hablando de esta situación que envuelve a los universitarios, hambre cero, arancel cero y otros proyectos más.